El doctor Juan Miguel de Mora inició su maestría en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la concluyó en la Universidad Latinoamericana de La Habana, Cuba, institución por la cual también obtuvo su doctorado en Letras. A partir de 1950, realizó estudios postdoctorales de especialización en lengua y literatura sánscrita en la Universidad de París. Realizó cursos de especialización en Historia de China en la Universidad de Pekín y de Literatura Vietnamita en la Universidad de Saigón. Es profesor emérito en la Universidad Jem Vishabharat Institute de la India y fue profesor visitante en la Universidad de Delhi, de Kuala Lumpur, de Sao Paulo y de Salamanca. Además, ha impartido cátedra en diversas instituciones de Europa y Asia. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Seminario de Hermenéutica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad como investigador es la literatura sánscrita. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en educación a nivel nacional e internacional y es autor de más de 70 libros, casi todos en lengua inglesa. Entre sus obras destacan The Principle of Opposites in Sanskrit Text y El concepto de la divinidad en el hinduismo. Ha participado en innumerables congresos, seminarios, conferencias y simposios sobre estudios sánscritos en varios países. Me han pedido que hable de hermenéutica y la hermenéutica es algo que practican ustedes todo el tiempo, todos los días y que en este momento están practicando. Es una palabra muy bonita, pero mire, una de las debilidades de los filósofos, y yo soy también doctor en filosofía, pero la miro así con una sonrisa, ¿verdad? Porque una de las características de los filósofos es complicar la vida de todo el mundo. Afortunadamente no todo el mundo estudia ni lee filosofía y entonces no hacen mucho daño. Pero si se les deja sueltos son terribles. Entonces a una cosa tan sencilla como interpretar le llaman hermenéutica, fíjese nada más. ¿Por qué? Esa es parte de la filosofía. Hermenéutica. Entonces, hermenéutica es verdad lo que les dije antes, todos ustedes la practican. No crean que fue una exageración ni un cuento ni chino ni nada. La hermenéutica es interpretar. Por lo tanto, el que hace una traducción de cualquier idioma a otro está haciendo hermenéutica. Pero la hermenéutica no se refiere solamente a textos escritos. Cualquier texto puede ser hermenéutica. Entonces, dentro de la hermenéutica, es texto una conversación, esto de aquí, una plática. Yo estoy platicando y ustedes, quieran o no, están interpretando lo que yo digo. Esto es hermenéutica. Por eso no es ninguna broma que les dije, ustedes la practican todos los días. Ahora, otro tipo de cosa, yo veo esto aquí y nada más con verlo, ya estoy haciendo hermenéutica, porque me interpreto que es una grabadora. Entonces, y si veo algo lejos, un bulto caminando por ahí, entonces tengo que interpretar qué es, qué parece aquello. Es hermenéutica también, no estoy bromeando. Claro, no es filosofía hermenéutica, de eso hablaremos más tarde, pero sí es hermenéutica, absolutamente. Toda interpretación es hermenéutica. Cuando un muchacho le dice a su novia que la adora, ella está interpretando lo que él dice, algunas veces dudándolo como parte de la interpretación, pero es hermenéutica. Entonces, por favor,
no vayan a creer que cuando yo dije todos ustedes todos los días practican la hermenéutica, no era una exageración ni una broma, es verdad, absolutamente. En la hermenéutica vamos a llegar a los extremos de la hermenéutica, pero sin salirnos de la hermenéutica. Bueno, en la hermenéutica ya les dije lo de los filósofos, pero no crean que se acaba en hermenéutica. Los filósofos se inventan cada palabrita que hay que ver, y luego resulta que uno investiga y entonces pues no era tan complicado, ¿verdad? Pero la palabra sí. De eso por ahí llegaremos después en algunos de esos ejemplos. Ahora, texto puede ser un cuadro, por ejemplo, un edificio, un libro, una conversación, un hecho cualquiera. Al percibirlo, al verlo, lo interpretamos. Todo eso es hermenéutica. Es interpretación. En extremo, no solo lo que vemos, sino lo que no vemos y hasta lo que no existe. Y sabiendo que no existe, también lo interpretamos. Y les voy a poner el ejemplo. Argumentistas y novelistas, es evidente que crean algo que no existe y nosotros lo interpretamos. Y estamos, al leer una novela o ver una película, estamos haciendo hermenéutica. Es verdad, y sin embargo eso no existe. Ahora, hay cosas científicas que tampoco existen, pero que se pueden interpretar. Este ejemplo concreto es la astronomía. En astronomía se sabe de cuerpos que no son visibles, pero que se deduce por otros datos que ahí están. Hay en tal parte un asteroide, hay un satélite de un planeta lejano, no del sistema solar, porque esos ya se pueden ver, pero de otros sistemas se sabe que ahí hay un planeta o ahí hay algo comprobado con datos científicos y se puede interpretar por qué este planeta está aquí, calcular los pesos, y están haciendo hermenéutica de algo que no se ve, pero que sí sabemos que existe. Y antes estaban haciendo hermenéutica de algo que sí existe y que sí se ve. Entonces, la cosa es interpretar. Por eso, cuando yo vi aquí hermenéuticas en plural en el cartel, pues efectivamente hay muchas hermenéuticas, pero muchas, de todas clases. La hermenéutica no es una sola cosa. Claro, el estudio de la hermenéutica no ha llegado todavía a estudiar lo que no existe y sabemos que no existe. Se practica, pero no se estudia porque no se le da suficiente importancia. Ahora, la hermenéutica también tiene un tono, una característica más bien, una característica entre otras muchas, que es que puede ser progresiva. Es decir, uno se va enterando de las cosas poco a poco, no de un golpe. Entonces la interpretación es poco a poco. Tengamos aquí ejemplo concreto. Digamos, una noticia, porque al leer una noticia en cualquier periódico estamos haciendo hermenéutica. En Olot, población catalana en España, el día 15 de diciembre de 2010,
un hombre asesinó a tiros a 4 personas, buscándolas para matarlas. A los 2 primeras, padre e hijo, en un bar en el que estaban almorzando. A las otras días después, a las otras 2 después en un banco. Llegó y las mató en el banco. Una noticia, como cualquier cosa, es interpretada automáticamente, porque la hermenéutica cotidiana es automática. Leyeron esto, interpretaron en el acto como un crimen horrible cometido por un peligroso asesino, un tipo que va y mata primero a 2 y luego va a buscar a otros 2 y también los mata. Es la primera interpretación de hermenéutica primaria, la de todo el mundo. La primera, leer la noticia. Y para casos como este, que el intérprete valide su opinión, es consustancial con toda hermenéutica. Claro, tiene uno que validar lo que está viendo, si no, no tiene sentido. Entonces sería uno una pared de mármol, ¿no? Entonces uno valida y dice, ah, caramba, este es un asesino. Además, qué frialdad llegar y matar a 2 en un lugar y luego entra en un banco y mata a otros 2. El asesino se llama Pere Puig Punti y es albañil. Todo el pueblo lo conoce, lo mismo que, porque la noticia, todo esto es auténtico, ¿eh? Lo he puesto con un ejemplo real, no con un ejemplo imaginario, no es un cuento. Esto es sacado de una noticia de España y yo luego publiqué el artículo en el Financiero el 30 de diciembre. Pero todos los nombres y todo es auténtico. Entonces el asesino se llama Pere Puig Punti y es albañil. Todo el pueblo le conoce, lo mismo que a sus víctimas. Sus víctimas son Juan T.S. y su hijo Pere T.S. y Ramón T.S. y Ana P. A todos los mató con su escopeta de cacería, que tenía legalmente como miembro de la Federación Catalana de Cacería o de caza. Los vecinos dicen que era una persona solidaria y cordial. Esta ampliación de pormenores modifica la primera interpretación hermenéutica. Va uno sabiendo más cosas de las que sabía en la primera lectura. Esto modifica la primera interpretación, porque si era una persona tan normal y del que hablan bien, entonces uno piensa, pues será un rapto de locura. Es la explicación razonable para entender que un hombre normal mate súbitamente a 4 personas. Ese hombre, el asesino, era una persona muy estimada y muy querida. Entonces la interpretación es, y cada vez que uso el verbo interpretar y sus derivados, estoy diciendo hermenéutica y sus derivados. No olviden eso, porque eso sí está reconocido también en la filosofía hermenéutica. Interpretar es hermenéutica y hermenéutica es interpretar. Bueno, entonces, pues nada, la única explicación es que este enloqueció. Claro, ya uno tiene otro punto de vista relacionado con la interpretación de esta noticia. Pero aún hay más información. Los 2 primeros asesinados eran dueños de una empresa constructora para la que Pere Puig trabajaba hacía 20 años. Su patrón de 65 años y su hijo de 35 eran los patrones de Pere Puig y le debían los salarios desde el mes de mayo. Así que le debían mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, etcétera, hasta diciembre, que fue cuando los mató. En la sección financiera, los diarios afirman que un año más los ahorradores se enfrentan al dilema de elegir las mejores opciones de inversión.
Los expertos coinciden en que la renta, en que la renta sería variable. En la de sucesos dicen, otra noticia al día siguiente, el albañil hacía varios meses que no cobraba y sus jefes y víctimas, Joan y Pere, que eran padre e hijo, tenían previsto despedirle en Navidad. Todo apunta que el agresor decidió su trágico propósito cuando los dos responsables de la promotora le dieron un cheque sin fondos que intentó cobrar en la sucursal del banco donde cometió sus crímenes, los segundos crímenes. El lector de Barcelona se pregunta por qué los multimillonarios y sus empresarios son los amos de todo el mundo y de sus gobiernos y deciden sobre las vidas que les son indiferentes de millones de personas, como hemos visto en los papeles de Wikileaks. ¿Qué hay de los derechos humanos? ¿Qué del derecho a comer? A Pere Puig le habían entregado un cheque sin fondos y pensaban cesarlo en Navidad. Y un amigo suyo dice que el promotor y su director de la empresa habían involucrado a Puig en la firma de unos papeles que no entendía. Se vio endeudado y a punto de ser embargado de todo lo que tenía. Sugirió este amigo de Puig, las comillas son del diario, estamos leyendo, el Diario Español, ante un texto ya ampliado se requiere modificar la hermenéutica de la noticia. Lo que inconscientemente quiso Pere Puig, albañil de Olot, fue hacer la revolución. La revolución con mayúscula, para que no haya más gente a la que tras 20 años de trabajo despidan en Navidad debiéndole 8 meses de sueldo y mientras piensa qué le dará el 24 de diciembre a su padre de 80 años, se burlan de él con un cheque sin fondos. Nada justifica el homicidio, nada excepto la legítima defensa, pero queda claro, salvo si se trata de gente sin importancia como la de Irak o Palestina, queda claro el ejemplo. Un tal Mao Zedong dijo hace mucho tiempo que una revolución no es pintar un cuadro ni escribir una obra. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia. La hermenéutica es entender, es interpretar. Esto, además, no se las he citado a ustedes, pero este que es un artículo mío, tiene 3 citas, una de Peugeot, otra de Gadamer, varias, porque desde el punto de vista estricto es un artículo académico. Tiene las citas de los libros que corresponden. Así es que aunque yo haya tomado una noticia cotidiana, es un hecho completamente analizado conforme a la hermenéutica. Una hermenéutica progresiva. Este es un ejemplo de hermenéutica progresiva. Hay otro. Estos artículos son míos, así es que yo estoy leyéndome a mí mismo. No crean que vengo a leer otros. Vamos a ver este otro, porque hace ya muchos años un campesino tabasqueño fue a inscribir en el registro civil a su hijo recién nacido. Y cuando el empleado le preguntó el nombre del bebé, dijo: Camote Tigre 14. El empleado estupefacto
arguyendo que eso no era un nombre y no podía registrarlo, le preguntó qué demonios es eso de Camote Tigre 14. Y él dijo, pues es un nombre como otro cualquiera, no hay uno que se llama Papa León 13. Esto aparenta ser una burla del campesino, irreverente de la iglesia por parte del campesino, pero tal interpretación de sus palabras sería equivocada, porque el hombre procedía en su ignorancia de absoluta buena fe. Este es un hecho histórico de Tabasco en la época de Garrido, Canaval, cuando no se admitían curas. No mató ningún cura, eso es una calumnia, pero tenía un artilugio que era decirles que se podían quedar si se casaban, y si no, fuera del Estado. Y los agarraba policía y los echaba a Veracruz. Pero algunos se sacrificaron. Para usar la hermenéutica y entender aún la que se aplica automáticamente al nivel popular de lo cotidiano, es indispensable considerar que cada uno forma perspectivas e imágenes de aquello que ocurre en el mundo exterior, pero que están totalmente determinadas por el punto de vista subjetivo, imprescindible cuando hay que dar cuenta de las muchas e incontables variaciones de los conceptos que las personas tienen de una cosa. O como dijo Ortega y Gasset, cada hombre es él y su circunstancia. Volvamos al campesino de los inicios del siglo XX. Tabasco carecía de ferrocarril y de carreteras, y solo estaba comunicado al exterior por barquitos costeros de Veracruz a frontera, y por el Grijalba hasta Villahermosa, y dentro del estado por vía fluvial o a caballo. En ese tiempo y por muchos años gobernó el estado Tomás Garrido Canaval, cuya característica más notoria era una aversión obsesiva y patológica hacia el clero católico en todas sus manifestaciones. Frailes, monjas, curas y obispos, de quienes decretó que si no contraían matrimonio fueran expulsados del estado. Además de derruir iglesias, prohibió que a los recién nacidos se les registrase con nombres de santos, lo cual dio lugar a que toda una generación de tabasqueños no bautizados o bautizados a escondidas tuviesen nombres griegos. Esto yo lo he vivido, todo esto. Entonces, en el registro civil, Pericles, Sócrates, Aristóteles, Platón eran tan normales como Juan o Pedro. Yo conocí todavía aquello de que iba uno por la calle, iban campesinos de Tabasco con sombrerudos de blanco, porque además allá hace mucho calor, así es que el blanco se vuelve una necesidad. De blanco con el machete, y pues mexicanos 100%, además indios chontales. Todavía en aquel tiempo había mucho calor en Chontal. Y entonces uno decía, ¡eh! Gritaba, ¡Sócrates! Y el otro se volteaba, ¡hola, Solón! ¿Cómo estás? No vamos a la cantina de Aristóteles a tomar una copa con Eurípides. Entonces uno vivía en un sueño. Es verdad eso, lo más chistoso es que es cierto y no es un chiste. Bueno, entonces el campesino de Camote Tigre 14, analfabeto, nacido y vivido en una remota ranchería en el corazón de la selva,
bajo tal gobierno que duró muchos años y sin haber visto ni escuchado jamás a un cura, no estaba burlándose de nada. Él iba de toda buena fe, había oído Pío León XIII y quería camote tigre 14. Realmente alguien se había mofado de él abusando de su inocencia. Eso es verdad, y es una cosa que hay que tomar en cuenta, que mucha gente inocente es condenada, castigada o vilipendiada por hacer cosas que no conoce sus alcances, que no ha reflexionado y que no sabe. Otra característica del gobierno de Garrido es que tiraba las iglesias, pero le decían, pero mire, por ejemplo en Teapa, esta iglesia es una obra de arte, es colonial y es preciosa, vea qué fachada. Y entonces dejaba solo la fachada. Y entonces uno llegaba y parecía un set cinematográfico. Detrás no había nada. El caso concreto de Teapa, había varios, pero así es que era realmente un mundo de ficción surrealista. Ahí sí era surrealista. Bueno, afortunadamente no asesinó curas, aunque un autor inglés, Graham Greene, muy católico, le contaron esto y entonces escribió una novela muy buena literariamente, que se llama El poder y la gloria, donde cuenta la historia de un cura en Tabasco en ese tiempo, pero en ese tiempo, en la novela sí mataban curas. Garrido no era ningún angelito, mandó matar gente, pero de otro tipo, enemigos políticos y todo eso. Los curas los deportaba o se casaban, y las monjas también. Y sí hubo monjas también que se sacrificaron y se casaron para quedarse en Tabasco. Entonces, seguimos con la hermenéutica, o sea, la interpretación. Todo esto es hermenéutica. Entenderse en lo habitual y comprenderse para llegar al fondo de las cosas es indispensable para la existencia social. El mito de la Torre de Babel es definitivo al respecto, pero la comprensión, la hermenéutica, depende de factores muy diferentes, porque como dice Rondán, ¿quién sabe con certeza lo que ocurre en el alma del otro cuando expresa una u otra frase? Un factor principal, como observa Bechou, es la actitud del hombre ante la muerte, muy diferente según crea o no en la inmortalidad. Otro es, todo esto tiene sus citas de los filósofos de la hermenéutica, pero decírselas no tendría objeto y sería muy aburrido. Otro es el tiempo, como reconoce Gadamer cuando habla de los prejuicios y opiniones previos que están en la mente del intérprete. Por esas razones hay que usar la facultad de pensar, que es entender, para saber que nuestro campesino no era consciente de lo que decía. La facultad de pensar es una cosa que no todo el mundo tiene. Cuando uno lo dice así parece una ofensa, parece una tontería, pero no es verdad. La facultad de pensar no todo el mundo. Hay mucha gente que nada más recibe y refleja. Y esa facultad de pensar está acabándose gracias a todas esas maravillas de los Twitter y ¿qué otros nombres? Facebook o lo que sea, todo ese procedimiento. Qué triste, ¿no? Casi siempre que le pregunto a alguno de mis alumnos de la UNAM, que ya son grandes, y me contestan, bueno, es que una de las ventajas, maestro, es que así se hacen muchos amigos. Pobre humanidad,
que requiere poner anuncios para hacer amigos? Porque es poner un anuncio, reconózcanlo. Francamente. Y luego, ¿qué ocurre con esos amigos y con esos novios? Pues imagínense cómo les va. Están jugando a la lotería con la vida y con las relaciones humanas, porque bueno, aquí no sé cuántos, porque no lo he seguido, pero en Estados Unidos ha habido muchos casos de asesinatos y violaciones a través de la gente que se conoce por internet. Es más, el FBI tiene no todo es malo en el FBI, o sea, en la Oficina Federal de Investigaciones, tiene una sección especial de puros expertos para indagar en internet, porque de pronto hay un apuesto joven de 18 años y entonces una chava de 17, se mandan fotos y todo, pero las que mandan de 18 no son de él, o son de cuando de veras tenía 18 y ya tiene 45. Bueno, si no es más que un engaño así, no es grave, pero esos engaños suelen terminar en violaciones y en asesinatos. Por eso el FBI tiene una sección especial, y no solo el FBI, la Guardia Civil Española, la Policía Española, que es bastante mejor que los gobiernos españoles, tiene también un destacamento, una oficina especial de puros expertos, hackers creo que le llaman a eso, de puros hackers capaces de penetrar en cualquier cosa, dedicados a investigar, y eso ayuda a agarrar, primero, redes de pederastas, segundo, redes de trata de mujeres, de trata de personas se llama ahora, pero de mujeres. Y estas dos cosas han descubierto muchas. La Guardia Civil Española descubrió hace poco, creo que este año a principios o algo así, una red enorme de pederastas en todas partes de España, pero también en Cuba, en Estados Unidos, era una red mundial. Y la descubrió la Guardia Civil de España y fue identificando a los de todos lados, y de pronto dio un aviso, y el mismo día en un montón de lugares detuvieron a un montón de pederastas que pues violaban niños y niñas. Que a propósito de eso, el desconocido destacamento de los tontos, que son muchos por desgracia, muchos, pero sobre todo pululan en medios afines a dos distinguidos caballeros que merecen todo mi respeto, don Norberto Rivera Cabrera y don Juan Sandoval Íñiguez. El mundo que pulula alrededor de estos dos es un mundo muy raro de ideas, y una de las creencias que tiene la gente afín a los cardenales es que la homosexualidad es pederasta, y esto, como ustedes saben, porque ustedes no creo que sean tan afines como para creer las tonterías que dice Sandoval Íñiguez o cualquier otro cardenal, no es, en absoluto es totalmente falso. Y conste que yo nunca he sido homosexual ni en mis ratos libres. Pero un homosexual varón se interesa en varones, pero no en niños, nunca. Si es normal, aunque le parezca rara la palabra normal, tratándose de un homosexual, pero vamos a entendernos. Para entendernos, un homosexual normal no se interesa en niños, y una mujer lesbiana normal no se interesa en niñas, se interesa en mujeres, y el otro en hombres. Pero vaya usted a convencer de eso a un cardenal. Eso sí,
Ay, el mejor chiste de cardenales no es chiste. Esto se publicó en todos los periódicos de España y yo creo que lo reproduje en uno de mis artículos. El cardenal, esto sí es interesante, porque ahí entra Freud. Ustedes se acuerdan del joven Freud, que no ha leído a nadie, pero del que todo el mundo habla, y que luego dicen, la cosa freudiana, y ahí está en lo freudiano. Pues el cardenal Rouco, R-O-U-C-A, Rouco, es el primado de España. Equivale a lo que es aquí Norberto. Bueno, entonces el cardenal Rouco tuvo, este año ha sido, y ustedes no lo van a creer, pero es verdad, tuvo una reunión de curas pública, por eso es que se sabe, y en un momento así de exaltación les dijo a sus curas, a los que había reunido para darles instrucciones, y les dijo, porque ustedes tienen que creer en Dios, pero de verdad. Entonces ya estaba suponiendo que los curas, no todos, creen en Dios de verdad. ¿Se dan cuenta ustedes? Vayan ejerciendo la hermenéutica para que comprendan la enorme trascendencia de que un cardenal le diga a los sacerdotes que crean en Dios de verdad. Ahí es una hermenéutica que hay que digerir, pero es gravísimo. Entre nosotros hablamos mucho a la ligera, pero no todos a la ligera. ¿Cómo no va a ser grave que un cardenal le diga a un cura, usted tiene que creer en Dios de verdad? Entonces, ¿cómo cree que creo? Fue tan importante que lo repitieron en muchos lugares del mundo, porque realmente es un caso especial. En fin, esto es una hermenéutica práctica de la que les he leído algunos ejemplos. Todo es interpretar. Ahora, la percepción, para que la hermenéutica sea correcta, la percepción, es decir, lo que hay que ver o estudiar o leer o tratar, tiene que ser plena, total, porque si no es plena y total, la interpretación no es correcta. Si yo veo un objeto como este, que puede ser muchas cosas, puedo creer que no es que es otra cosa del mismo tipo, entonces no puedo interpretarlo. Ahora, hoy día, con un teléfono de estos celulares, pues una interpretación puede ser incorrecta, porque uno puede interpretar que nada más es teléfono y resulta que también tiene cámara fotográfica y tiene video y tiene un montón de cosas. O lo contrario, uno de los primeros teléfonos que nada más es teléfono, y interpretar que ya tiene como los últimos todo eso. Es decir, nosotros tenemos que tener una interpretación total, es decir, la percepción tiene que ser completa, absoluta. Es decir, hay que pasar de la ontología a de una visión ontológica a una visión óntica. Esa es otra de las manías de los filósofos por complicarse la vida. Es decir, pasar de lo imaginario, de lo metafísico, a lo que existe, a lo verdadero, que es lo óntico. ¿No es más fácil decirlo de otro modo? Pero los filósofos, ontología y óntico. Bueno, entonces, de un lado, el primer problema es saber si es posible obtener un conocimiento exacto. Aquí nos vamos subiendo un poquito. Ya pasaron los ejemplos populares para que ustedes entiendan que la hermenéutica es todo lo que sea entender y comprender. Pero el primer problema para lo que yo acabo de decir, que es un conocimiento exacto, es
saber si es posible obtener un conocimiento exacto. Es decir, conocer en verdad la cosa o el texto que tenemos que interpretar. ¿Es posible conocer toda la verdad de algo? Esto ya no es tan fácil. Aquí ya estamos en un escalón por encima de los ejemplos populares de interpretación. Por lo pronto los sentidos fallan o engañan, esto es lo primero que sabemos. Uno va por el campo y ve a lo lejos un mecate tirado en el camino y resulta que es una serpiente. O ve una serpiente y resulta que es un mecate. Que son ejemplos burdos, pero lo que sí falla es la vista, los oídos, hasta el tacto puede fallar. Entonces, los 5 sentidos no son absolutamente de fiar. Podemos con ellos equivocarnos. Absolutamente, los sentidos fallan o engañan. Y además hay otra cosa. Para el problema de saber, es decir, conocer toda la verdad de algo, además de ese problema que supone los 5 sentidos como falibles, tenemos otro problema que es la razón, porque la razón conlleva siempre un escepticismo. La razón se rehace, se le hace difícil creer, vaya, para decirlo en palabras más sencillas. Entonces el escepticismo no se puede negar, pero cuando es absoluto, entonces la razón está gravemente enferma. Y no crean que el escepticismo absoluto es un cuento. En México padecemos un escepticismo casi absoluto, pero es un escepticismo que tiene su origen en la desconfianza. Claro, yo sí creo que el escepticismo en general tiene, pero en el caso de México más, porque nos han contado tantas mentiras, pero tantas mentiras, y no digo suficiente, en la historia, en los políticos del día, en lo que pasó en otra época, en lo que absolutamente. Yo ya dediqué un libro de historia que veo que el doctor lo tiene aquí, que se llama, no se lo recomiendo comprar, pero debe haber en algún, no, porque estos desgraciados no quiero, digo, lo que quiero decir es que no estoy queriendo ganar dinero, esto se publicó hace ya mucho tiempo. Omisiones, mitos y mentiras de la historia oficial. Bueno, pero volvemos al escepticismo. Entonces, ¿cómo no vamos a justificar nuestro escepticismo si nos han contado tantas mentiras a lo largo de la vida y de la historia? Algunas unas por un afán de orgullo, pues el orgullo mexicano, como México no hay dos. Sí, claro, no hay dos, pero hay muchos aspectos en los que no hay dos, no solo en los buenos. Les puedo decir una cosa que los va a dejar, no pensaba decírsela porque no he traído la prueba, pero la tengo y la tengo en mi casa, así que no hagan apuestas, ¿eh? Miren, todos nos han enseñado que la revolución empezó con la toma de Ciudad Juárez, pero nos han enseñado que Ciudad Juárez la tomó Pancho Villa. Pancho Villa ni siquiera estaba cerca. Es imposible dominar la xenofobia cuando la han educado. La Ciudad Juárez la tomaron desde luego mexicanos bajo la jefatura de 2 voluntarios extranjeros. Uno era José Garibaldi y el otro era Villejoen.
Entonces sí hay solidaridad internacional. Y estos dos que vinieron en 1910 u 11, creo que fue el 11, la toma de lo que sí tomó Villa y sí fue mérito fue Zacatecas, y fue la lucha definitiva de la revolución, y además la tomó contra la voluntad de Carranza, que no quería, porque eso le iba a dar más fuerza a Villa, y Carranza quería que, no, sí quería que se tomara Zacatecas, lo que no quería es que la tomara Villa, para que no se pudiera lucir. Bueno, ¿cómo interpretar las cosas si no tenemos un conocimiento correcto de lo que debemos interpretar? Esto ya es un problema, son problemas de una etapa superior de la filosofía hermenéutica. Es decir, una etapa superior de la hermenéutica, la filosofía hermenéutica. La filosofía del conocimiento. Hasta hace poco tiempo existían diversas filosofías definidas. La del cambio, filosofía del cambio, filosofía de la mente, filosofía de la religión, filosofía, etcétera, de todas había, de muchas. Y la filosofía a secas incluía, dentro de la filosofía, incluía ontología, epistemología, lógica, estética y otras muchas cosas. Pero Heidegger se introdujo en la hermenéutica profundamente y dijo: la hermenéutica no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Ya cambiamos de nivel. ¡Pum! Ahora sí es filosofía. No se asusten, no soy tan malvado. Pero tengo que darles un ejemplito así de pasadita, unos ejemplitos. Una cosa es la hermenéutica y otra la filosofía de la hermenéutica. Esto lo dijo Heidegger, a quien se le acusa naturalmente. Heidegger es uno de tantos que cayó en la abyección. Se afilió al partido nazi para que lo hicieran rector de una universidad. Entonces, estábamos viendo cómo lograr el conocimiento correcto de lo que debemos interpretar. Y hemos dicho que eso ya no es fácil, porque, como dijo Heidegger, el que se afilió al partido nazi para ser rector, la hermenéutica no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Comentario que, entre otras cosas, demuestra lo equivocado que estaba Wittgenstein cuando afirma que la finalidad de la filosofía es hacer desaparecer los problemas filosóficos, porque un discípulo de Heidegger, H.G. Gadamer, agarró el tema, Gadamer, y de hecho creó, aunque hay precursores, la filosofía hermenéutica, lo que no solo no hace desaparecer los problemas filosóficos, sino que los aumenta y los agranda. Gadamer es hoy el creador de facto de la filosofía hermenéutica. Claro, hay muchas otras cosas, y hay precursores, y hay ahora ya varios. Y la filosofía hermenéutica, ya después vendrá la filosofía hermenéutica hasta ahora presenta aspectos tres. Puede ser unívoca. Es una filosofía que lleva a establecer una sola interpretación posible. Puede ser equívoca, que es muchas interpretaciones posibles. Pero las dos son extremos. Definitivamente son extremos. No se puede
considerar, creo que tengo una nota aquí que necesito aclarar. Sí, es univocista y equivocista. Entonces, cada ser humano interpreta lo que ve, lo que oye, lo que lee y lo que siente, a su manera individual y peculiar cada uno, ya sea bajo influencia de enseñanzas recibidas de ideas ajenas, de las surgidas de su experiencia o creadas en su propio cerebro. Y también interpreta lo que no ve, la ausencia de hechos o situaciones que no ha visto, aunque otros hablan de ellas y las dan por reales. El hombre, cada hombre, como dijo Protágoras, es la medida de todas las cosas. Muchas gracias.